que seamos como Él. Ese es el castigo. Es de que no poder llegar. Lo máximo que podemos llegar es ser animales. Por eso es que cuando Yeshua vio a la goy, a la gentil, que le dijo, perro, le dijo. ¿No le dijo perro? Así le dijo, perro. ¿Por qué le dijo perro? Lo que le estaba diciendo es, tu nivel es solamente dar y recibir para que vivas bien. Pero estos son hijos. Los hijos quieren ser como su papá. Y tú, perro, ves al amo y no puedes decir que quiero ser como él porque no me parezco nada a él. Ese es el secreto. El secreto es de que si no tenemos el perdón y tenemos la rectificación y el boleto de la salvación, no podemos ser como él. Y ese es el infierno de nosotros. Eso es lo que nos mantiene angustiados. Y eso es lo que nos hace tener drogas y al sexo y todo lo que hacemos es por la necesidad de ser como él. Pero el momento en que somos exentos y podemos ser llamados hijos, por eso Juan dice, porque les dio potestad de ser llamados hijos. ¿Qué significa ser hijos? Es tener el deseo más grande del universo y comenzar a llenarlo, y es ser como él. Yeshua disfrutó la tierra. ¿Cómo no le iba a disfrutar si se parecía a él? Estaba siempre en control, siempre estuvo tranquilo, sabía cuándo dar, cuándo recibir, cuándo decir no, cuándo decir sí. ¿Quién no le gustaría eso, amados? Pues ese es el regalo, el otorgamiento que Yahweh nos quiere dar a nosotros. La salvación no se encuentra en el cielo, se encuentra en llenar el deseo, el vacío más grande de nuestras vidas. Es el poder amar a alguien que no se lo merece. Es el perdonar a alguien que tienes todas las reglas del juego para decirle tu tía. Pero poder ser sincero y verlo y decirle no, porque mi padre y yo somos uno y él me ha llenado, y así como él perdona mi vida a cada instante, ahora yo tengo la habilidad, porque soy como él, de perdonar, de olvidar y de restaurar. Le digo que ese es un gran poder de usted. No hay poder más grande que ese. Y aunque la gente lo vuelva, usted está loco. Por eso Kefa le dijo a Yeshua, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Estas palabras, Kefa estaba siendo sarcástico, diciéndole, ¿hasta cuándo pues? Y Yeshua, todavía un poquito más sarcástico que él, siendo Sagitario, ¿eh? ¿Qué le dijo? 70 veces 7, que viene siendo ¿cuánto? 490 veces del mismo pecado al día. No de otros pecados, sino del pecado específico que te está haciendo la persona en ese día, al día. Si él peca más de 490 veces en ese pecado al día, lo dejas de perdonar. Estas palabras hay que estar contando. La clave es llenarse de esto, estar en control. Por favor, yo quiero que se metas en la cabeza. Eso es la vida. Yeshua lo están clavando y no tienen ningún problema de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no sabían? Pero para Yeshua no saben, porque él es el que dice, y el Elohim siempre dice, y aquí usted tiene que decidir y hacerlo usted. ¿No le ha pasado a usted que la gente le dice a uno, no hombre, no lo perdone, tan loco usted? No, ¿cómo no? Vaya a pedir el dinero, no sea tonto usted. ¿Sí o no? Y usted tiene que decidir si hacen algo así o dice no. Yo decido perdonarlo. Y eso es un gran poder, pero no está en los animales, ¿verdad? El león va y ve el venado, por favor no me mates. Lo siento mucho, tengo que comer. Es parte de quién soy yo. El humano sí puede decir, soy vegetariano, no te voy a comer hoy. Tengo esta decisión. Otra vez, veamos un poco de esto de la prostitución para que entendamos de cuánto el Eterno nos ha perdonado a nosotros.
Y otra vez, ¿por qué nos perdonó? Para llenar el vacío del deseo más grande de nosotros. ¿Me voy entendiendo o están así como que no muy deseosos? ¿También? Ok, porque mire, por ejemplo, usted va a ver gente que es feliz simplemente recibiendo lo que le den. No hay nada malo en eso, pero eso es todo lo que son. Viven al día, comen, se visten, tienen su familia y esa es su vida. Y la gente dice, usted debería ser feliz con lo que tiene. Es cierto, y en ese nivel usted es feliz, pero llega un momento que eso ya le pasó. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como cuando está uno de novio. Cuando uno está de novio, está de amigos, ¿verdad? Y está de amigos, no puede pues nada más que platicar y llevarla al cine y nada más, pues. Bueno, en aquellos tiempos, ahora otra cosa, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos nuestros, ¿verdad? Y de repente usted le dice, ¿quiere ser mi novia? Aquel le dice que sí. Eso significa que le puede dar su beso y la puede tomar de la mano. Y usted es feliz los primeros días va a la escuela, ¿verdad? Le suda la mano, pero no importa. Usted ahí está. Pero ya después de unos 3, 4 meses de agarrar de la mano, ya no usted. ¿Verdad que ya no? A mí no hay nada malo seguir tomando de la mano, pero el deseo es mucho más grande. Ahora quiere que estás abrazar un poquito, ¿o no? Por eso le digo a una persona que está de noviazgo más de muy largo, es muy difícil que no tenga relaciones sexuales. Es muy difícil, es posible, pero muy difícil usted, porque el deseo va subiendo, sino que aburrido, ¿o no? Ustedes no son así, ustedes son santos. Perdón, era otra congregación. Entonces, el deseo de tener casa, tener carro, tener familia siempre va a estar, pero ya no es prioridad. El deseo de ser especialista, tener tu trabajo, tener tu carrera, ya no es prioridad, terminaste. El deseo de ser espiritual y religioso se va. Y entonces estamos listos para ser como Él y quitarnos todo lo demás. Por eso el que dice que no deja padre y madre no está hablando físicamente, está diciendo cuando ya no es prioridad las cosas que deseabas más, entonces estás listo para el deseo más grande, es el deseo de ser como Él. Pero la mala noticia de esto es que sin Yeshua usted, aunque quisiera, no pudiera hacerlo, porque no es hijo, mínimo es animal. Mira, ya maltraté como 3 veces, no dice nada. Ok, veamos, 4:16. Dice acá: Yeshua le dijo, ve y llama a tu esposo que ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo esposo. Era cierto. La mujer no le iba a mentir a Yeshua si ya sabía que era profeta. Ya sabía que algo andaba ahí, que un Yahudim le hablara a un samaritano, peor a una mujer, no era. Ella algo sabía que no andaba bien acá. Lo que ella le responde es cierto, no es mentira. Ella le dice, mire, llama a tu esposo. Y él dijo, no tengo esposo. Y Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Y la forma en que tomamos este verso es de que la muchacha pues, ¿verdad?, estaba en adulterio y qué sé yo. Si hubiera estado en adulterio, ya había sido apedreada. Los samaritanos eran más fuertes que los Yahudim en estas cosas. ¿Sabe que los samaritanos tenían Torah? Su propia Torah. Y todavía
La Torah de ellos de hoy en día es muy antigua, es uno de los códigos más antiguos que hay. Ellos se guiaban por la Torah. Imagínense un pueblo tan idólatra como los samaritanos con Torah, con su propio sacerdocio. ¿Suena familiar eso? Evangélicos. En vez de samaritanos se le han puesto evangélicos usted. Porque si algo tenemos evangélicos es que la Biblia siempre la tuvimos bajo el brazo usted. Y teníamos nuestros sacerdotes, diáconos, diaconisas, teníamos sugieres, pastores, apóstoles e idólatras. Igualitos a estos. Porque lo que Yeshua le está diciendo es: tienes razón, porque ustedes tienen ídolos, tienen 5. Tenían 5 ídolos que ellos adoraban, teniendo la Torah. Y Yeshua lo que le está diciendo, ellos no pueden ser tu esposo, porque ustedes estuvieron casados con Yahweh. Y cuando una mujer se va de su marido por adulterio, con quien se casa no es su esposo. Al final no puede serlo. Y esto es lo que Yeshua le está diciendo. Y mire lo que pasa entonces, le dice: la mujer le dijo: Marí, me parece que eres un profeta, porque los profetas que aquí hablaban, dejen de ser idólatras. Eso es lo que Yeshua le está diciendo: sos una idólatra. Y bueno, y la idolatría está en los deseos bajos, ¿verdad? En los deseos bajos. Cuando el hombre desea ser como el Eterno, entonces tiene la oportunidad de dejar de ser idólatra, porque somos idólatras de lo que nuestros deseos, de nuestros bienes, de lo que nos conviene. No queremos evolucionar. Por eso Yeshua dijo: es necesario que mueras para que vivas. Por favor, no le diga no a lo que le está sucediendo. Yo le voy a decir: no pare de sufrir, siga sufriendo hasta que aprenda, para que entonces deje de sufrir. No va a dejar de sufrir hasta que aprende. Entonces, si su vida ahorita está triste, no se niegue al cambio, muérase. Muérase. Que cuando nazca otra vez, van a ser con la piel más dura y con fuerzas más grandes. Eso es lo que le sucede a usted todos los días, biológicamente. En la noche, cuando usted duerme, sus células se mueren y nacen nuevas células. Por eso yo siempre me siento guapo y hermoso todas las mañanas. ¿Por qué? Porque soy nuevo. Igual, Yeshua le está diciendo: mira, no te puedo dar de beber el agua, no estás lista, porque realmente eres una idólatra, eres un animalito. Ahora entiende por qué Yeshua le llamó a una mujer perro, que suena como tan feo, pero lo que le está diciendo es el nivel de deseo. Ellos entendían esto. Y entonces la mujer le dijo: María, me parece que eres un nabí. Y ella comienza a decirle: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, donde los hombres deben adorar. Porque esa es una guerra entre Israel y Judá. Judá se quedó con el templo, Israel se quedó con los sacerdotes, y lucharon por el poder. Y Yeshua le dijo: mujer, créeme que viene la hora cuando ni este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Abba. Palabras, no se trata de un lugar, no se trata de una condición, se trata del renovamiento de vuestra mente. Los deseos se renuevan en nuestra mente. Mire, y ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos como judíos, porque la salvación viene de los Yahudim. La palabra Yahudim significa creyente en el hebreo. Significa aquel que sabe y obedece. La palabra adoración no significa cantar. Eso es una idea nuestra. Serían más alabanzas que adoración.
Adoración significa en el paleo hebreo ser guiado divinamente con disciplina. En el paleo hebreo es un muñequito viendo hacia la estrella del norte y dos bastoncitos. Y eso significa soy guiado con disciplina, ¿verdad? Con disciplina divinamente. Eso es un verdadero adorador. Pero para eso tiene que pasar por su evolución. Decía Darwin de que solamente el fuerte vive, nada más. Y hoy en día pensábamos, por ejemplo, de que la jirafa, lo que pasó fue que, claro que las frutas estaban más allá arriba, y entonces ella se jaló, ¿verdad? Fue jalando hasta que agarró su cuello. Hoy en día no estamos ni seguros de eso. Lo que sabemos es que el que tuvo el mejor deseo y pudo adaptarse a su ambiente fue el que sobrevivió. Si usted no se adapta a cualquier lugar, es el primero en salir. La gente que se mantiene en un lugar, aquí o en donde sea, su país, donde sea, es porque se adapta al momento, deseando siempre ir hacia adelante. Leamos un poquito más. Vamos a ver, ¿tenemos tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, damos un poquito más. Son las 8:41, me da unos 15. Ok, 8. Vamos a ir a Romanos 6:20 entonces. Y vamos a ver esto. Romanos 6:20. Vamos a ver el misterio entonces de por qué Yeshua tuvo que morir por nosotros acá. Yeshua vino con su vida, nos dijo, esta es la forma de vivir. Le llamaban ¿qué? Comelón y bebedor. No bebía como usted piensa que bebía y comía como usted comía, pero era mucho más flexible en la vida que cualquier religioso de su tiempo. Una persona que sabía cuándo disfrutar de la vida y cuándo no. Hay una película que sacaron que se me hizo muy interesante sobre Yeshua, se llama Yeshua, Jesús sonriente le llaman, no sé, lo oyó una vez, y mostraron a Yeshua mucho más relajado, porque en las películas era así como robot, ¿verdad? Y así les digo yo a ustedes, y así, ¿no? Pero este Yeshua era mucho más normal. Ahora, miren lo que dice acá. Vamos a ir a Romanos 6:20. Dice, porque cuando eran esclavos, ¿esclavos de qué? ¿Y qué es el pecado? El no adaptarse. Cuando estabas en pecado, cuando no querías cambiar, libres eran en cuanto a la justicia, a la sedacá. Lo leemos otra vez porque suena raro este verso. ¿Cómo es posible? Dice, porque cuando eran esclavos de la transgresión, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Y qué es la justicia sino la Torá? Cuando estábamos en pecado, no estábamos bajo la Torá. Por eso es que a un animalito no se le puede demandar hacer mandamientos. Si usted le trata de que su animalito en Shabbat traiga su talit, lo va a traer. Si le dice a un perro, mijo, aquí usted somos kosher, el perro dice, órale pues, démelo a mí. ¿O no? No puede cambiar a una persona en el deseo animal. Y como no puede cambiarlo, y como no es humano, no puede demandarle reglas humanas. Está exento la persona de la Torá. Está libre. Y no le cuenta igual.
So, cuando usted ve a una persona comiendo, pues que no debe meterse usted en esas cosas. Cuando usted ve que alguien está comiendo sus carnitas con guacamole o sus chicharrones endiablados, no se meta con ellos. ¿No me cree? La Torah dice, no puedes comer esto, pero lo puedes vender. ¿No ha leído usted la Torah? ¿Cómo es posible que lo que es veneno para mí puedo vendérselo a alguien y es bueno para él? A ver, ¿cómo zacate usted? ¿Cómo zacate? ¿Cómo le va? ¿A que no? Zacate no es para usted, porque usted no es vaca. Las vacas comen como vacas y los hombres comemos como hombres. Por eso es que no puede pelearle esto. Yeshua jamás le peleó a esta parte, porque entendió quiénes eran animales y quiénes eran humanos, en el sentido espiritualmente hablando. No estamos hablando de irrespetos, claro, humanos somos todos, pero espiritualmente no hemos alcanzado el deseo. ¿Voy a entender en eso? No quiero que vaya a maltratar a alguien, animal, ¿verdad? No. Animales somos todos, al final, racionales, decía Pablo. Lo que estoy diciendo es en la forma del deseo. Voy a poner de otra manera. Compré un libro que lo tenía, pero no lo voy a obtener otra vez, sobre 4 tipos de sangre. Y este libro estoy leyéndolo porque es de nutrición. Dice que la sangre O come diferente que la sangre A, y usted sabe, los que saben de nutrición, eso es muy lógico. Lo interesante es de que la sangre O, por ejemplo, es la sangre más antigua de la tierra. Entonces tiende a ser mucho más agresivo, porque fue cazador por muchos años. Entonces la carne roja, el pollo, lo hace mejor que otra sangre que no es O. Entendiendo entonces de que aunque todos somos humanos, pero tenemos 4 tipos de sangre, comemos diferente. No le puede pedir usted a un O que le coma pasta. La pasta puede ser buena para alguien, pero para los O no lo es. El azúcar no es bueno para los que tienen O positivo o negativo. No es bueno el azúcar en el sentido de pastas, carbohidratos, lo mata. El pan, aunque le guste a uno, no es bueno. Lo que es bueno es la proteína y los vegetales, aunque no le gusten, como a mí, no me gusta. Pero quizás para otra sangre, las pastas son mucho mejor y no la carne roja. ¿Voy a entender en eso? Lo que estoy diciendo es lo mismo acá. Cuando usted está en el Eterno y cambia su deseo a deseo ser como Él, entonces es responsable a comer como la Torah dice. Está bajo la Torah. Si usted es el deseo animal, entonces usted está con sus cócteles y está con sus camarones, no hay ningún problema. Así de fácil es esto. No le peleamos a nadie. Ya. Entonces cuando usted ve a alguien que está comiendo, lo que tiene que hacer es pedir al Eterno Padre, darle el deseo de ser como tú. Y ya. Y nada más. Porque mire, aquí dice, no estamos bajo la Torah. Ahora vamos allá a Romanos 7, 1 al 5, y aquí termino con esto por hoy. Romanos 7, 5. Dice, si entonces quiere decir que usted y yo, cuando nos divorciamos del Eterno desde la antigüedad, no estamos bajo el poder de Él de autoridad. Es como que si usted se divorció de alguien, ¿verdad? Ya tiene 10 años de divorciado y lo ve en la calle y le dice, ¿dónde has estado? ¿Qué le diría a la persona? ¿Estás loco? Tengo 10 años divorciado, ¿qué te importa? ¿Sí o no? Pues Yahweh es lo mismo. Yahweh dice, te divorciaste de mí. Realmente, donde estés o no estés, ya no es cosa mía. Aunque usted quiera regresar, porque sabemos muy bien que los ídolos que nos fuimos nos trataron mal, nos robaron, nos mintieron, nos quitaron. Y deseamos regresar al marido bueno, al que nos protegía y nos aguantaba.
Pero qué difícil en el mundo social que suceda eso, ¿sí o no? Por eso leímos el libro de Oseas, cuando Oseas tuvo que recibir a su esposa, la prostituta, casarse con ella y tener hijos con ella. Eso es en sí lo que debería haber pasado con Yahweh. Pero mira aquí, entonces aquí está el asunto. Pablo dice, yo fui llamado a los gentiles, o a los goim, que vienen siendo Efraín, que eran israelitas, pero que se habían prostituido. Los tengo que entrar a casa, pero la Torá no me permite entrarlos. Por eso el Eterno puso a alguien como Shaul Catán, que era un gran licenciado. Y los licenciados siempre le buscan la forma de cómo doblar la ley sin quebrantarla a usted. Y Shaul Catán, realmente, ese es el misterio que se le fue dado a él. El poder hacer que entremos nosotros donde no había lugar para nosotros. Y aquí lo leemos. Listos, pues. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo con los que conocen la ley. En otras palabras, conocen el problema de la idolatría y que nos hayamos apartado de Yahweh y que no podemos regresar. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mientras, esta es una idea muy antigua hebrea. Por ejemplo, si usted había matado a alguien, así, y el sacerdote supremo de Israel lo encontraba culpable a usted, entonces le daban pena de muerte, porque los sacerdotes eran los jueces. Pero si el hombre venía y corría y se iba a una casa de refugio, les llamaba, y se quedaba ahí, nadie lo podía tocar hasta que saliera de ahí. Yo preguntaba antes, ¿por qué esperaba ahí? ¿Por qué no se iba más lejos? Porque estaba esperando que el sacerdote se muriera. Porque si el sacerdote se muere, que fue el que lo condenó, entonces queda libre del pecado que cometió. ¿Me entender? La clave aquí era que esta mujer que se había perdido, que le había engañado a su esposo, siempre era llamada prostituta o llamada ¿cómo? No soy ramera, pero la otra palabra, adúltera. Siempre, aunque se casara con otro, todos la miraban, adúltera, la decía, adúltera. No le cambiaba. La única forma que ella dejaba de ser adúltera es que se muriera su primer esposo. Al morir el esposo, ella quedaba exenta de adúltera y ahora podía casarse con quien ella quisiera casarse. Esa es lo que encontró Pablo. Shaul Catán dijo: si hay una forma que Efraín regrese a casa. Los profetas de Israel dijeron que regresaríamos a casa, pero nunca nos explicaron cómo. A mí se me ha dado este misterio, dijo Shaul Catán, y tiene que morir el marido. Pero el marido es Yahweh. Seguimos leyendo. ¿Están contentos o no? Caramba, los de Riverside están más contentos. San Bernardino. Tal y como la esposa está atada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pues si en vida de su marido se une a otro varón, que está hablando de Efraín, será adúltera. Pero si su marido muere, libre es de esa ley y no es adúltera si se une a otro varón. Ahora bien, hermanos míos, ustedes también están muertos a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que sean de otro, del que se levantó entre los muertos, a fin de que den fruto para el Elohim.
Shaul Catán dice, Yeshua representa en el estado físico ese marido, y cuando él muere, el pecado de la idolatría fue borrada en nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de casarnos con quien queramos casarnos, pero ese Yeshua de carne ahí murió para que nosotros tuviéramos la oportunidad de escoger de nuevo libremente sin ser adúlteros. Pero Pablo dice, pero se levantó otro, ¿sí? Y este otro para poder casarnos con él, porque Yeshua ya en la resurrección es el Milza, es la esencia, es la imagen de Yahweh, y a ese volvemos otra vez. El 5 dice, el 6, pero ahora habiendo muerto a los que tenían sujetos, hemos sido liberados de la ley, no de la Torá, sino la ley de esa que estoy hablando yo, del adulterio, para que de aquí en adelante sirvamos en lo nuevo al Espíritu, al Ruach, y no en la antigüedad de la letra, porque está hablando de esa ley específica. Yeshua viene a morir, ¿sí? Que es una parte del ser, para que cuando muera, ahí mismo el pecado de idolatría quede también postrado. Ese es el único pecado que existe al final. El pecado de idolatría es el que mata a todos. Ahí está la envidia, todo está en ser idólatra. ¿Entendimos esa parte? Ok, vamos a seguir la semana entrante y vamos a hablar entonces, ahora que ya podemos escoger marido, ¿qué marido vamos a escoger? ¿Qué le parece? ¿Está bueno? Ok, vamos a un aplauso al Eterno entonces. Nos vamos a preparar para nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta noche. Sí, Rabino, gracias. Muy bien, nos vamos a preparar con esta parte. Vamos a pasar los sobres. Estamos comenzando un nuevo mes. Damos gracias a todos, amados, los que proveen para este lugar, proveen para el bienestar de todo.